En el tema de hoy, en el tema de hoy vamos a ver los temas que nos faltaban, ¿no? Por ejemplo, desde costumbrismo hasta posmodernismo. Son varios temas, ¿ya? Pero vamos con fe, vamos con todo, ¿ya? Entonces, compartimos pantalla, por favor, de una vez para comenzar con la clase, ¿ya? A ver, compartimos pantalla. A ver, muchachos, en este momento tienes que estar viendo la pantalla. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? A ver, muchachos, ¿estamos vivos ya? ¿Estamos despiertos? Nadie comenta nada, todos en silencio, solo tres saludan. A ver, muchachos, despierten, por favor. ¿Se puede ver la pantalla o no? Acá me comentan, sí, profe. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Sí se ve. Ya, genial, genial. Bueno, chicos, entonces, si sí se ve, empezamos entonces con la clase, ¿ya? Hoy día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver desde costumbrismo hasta posmodernismo. Todo eso vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Puede parecer bastante, y en efecto lo es, pero vamos a hacer hincapié en los puntos que más vienen para postular, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces, a ver, muchachos, comenzamos con el tema de hoy. Primero, en cuanto al costumbrismo, vamos a ver cómo nos fue con esto, cómo nos fue con costumbrismo. El anterior día martes, ¿llegamos a hablar de costumbrismo o no mucho? A ver, coméntenme, por favor. Me parece que no tanto, ¿no? Tengo ese presentimiento que no llegamos a hablar tanto de costumbrismo. Por eso en el día de hoy dije no, por si acaso voy a ponerlo. Algo, ¿no? Sí, pues yo también me recuerdo algo, pero por si acaso, ¿ya? Aquí he puesto el tema de costumbrismo para no dejar algún tipo de punto vacío, ¿no? Algún tema sin explicar. Entonces, a ver, chicos, el tema de hoy es costumbrismo, ¿ya? El tema de hoy es costumbrismo hasta posmodernismo. Así que empezamos. A ver, primero, recuerda que el costumbrismo es un movimiento literario del Perú, ¿ya? El costumbrismo es el primer movimiento literario del Perú independiente. ¿Cuándo se inició? En 1821. ¿Por qué en ese año? Porque en ese año el autor Felipe Pardo y Aliaga estrenó su obra Frutos de la Educación. Chicos, hay un micro prendido, por favor, apaguen su micro. A ver, ¿quién será? Amy, un favor, Amy Pando, apaga tu micro. A ver, Amy, por favor, apaga tu micro. Amy, hola. Llamando a Amy Pando. Un favor, Amy Pando, apaga tu micro. Un favor, tutor, ¿puede apagar el micro de Amy Pando? Por favor, profesor Jesús. Bueno, no sé qué pasó. Espero que o el tutor o la señorita apaguen el micro, ¿ya? Continuemos. Entonces, como te decía, el costumbrismo fue un movimiento peruano. Primer movimiento literario del Perú independiente. Su finalidad fue la búsqueda de nuestra identidad, ¿ya? Saber qué es lo nuestro, saber qué es lo peruano. Esa fue su principal finalidad, ¿ya? Ahora, pasemos a otro punto. El costumbrismo fue un movimiento muy pegado a la realidad, ¿ya? Pero no criticó tanto la sociedad, sino las costumbres. Fue un movimiento muy descriptivo. Describía costumbres, describía personajes. Era un movimiento muy satírico, ya que usaba la burla como arma ideológica, política. Muchos poemas satíricos en aquel tiempo, poemas de burla, ¿ya? Era realista, trataba de lo que pasaba realmente en el Perú. Ujú. Ahora, recuerden que el costumbrismo es un movimiento que da juicios de valor, es decir, critica, enjuicia
siempre desde la moral, qué es lo bueno, qué es lo malo. Por otro lado, se muestran costumbres de la ciudad. El tema de costumbrismo no es un tema peruano en sí, sino un tema limeño, ¿sí? Tiene que ver con Lima. Y su medio de expresión será el teatro y el periodismo, ¿ya? Ese es su medio de expresión, el teatro y el periodismo. Aunque también la poesía, que se publicaba en los periódicos. En cuanto al teatro costumbrista, la especie más importante fue la comedia festiva, la comedia costumbrista. El costumbrismo peruano tuvo dos vertientes, el criollismo y el anticriollismo. El criollismo es el colorismo, son los autores que representan la democracia naciente, la república nueva. Los criollistas son autores peruanos, liberales, populares, que confían en la república. Su líder fue Manuel Asencio Segura. Y por otro lado tenemos el anticriollismo, ¿ya? El anticriollismo es lo opuesto al criollismo, son también llamados pasadistas por estar siempre pensando en el pasado, representan a la colonia sobreviviente. Son autores conservadores, de clase alta, aristocráticos, que rechazan las costumbres nuevas. Su líder es Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Entonces, Segura, ¿quién es? El padre del Teatro Nacional. ¿Y quién es Pardo? Pardo es el iniciador del costumbrismo. Los dos son autores muy, muy importantes. Ya muchachos, los dos, autores muy importantes. Ahora, en cuanto a Manuel Asencio Segura, comentarte algo, ¿no? Manuel Asencio Segura fue un autor peruano que fue periodista y poeta. Periodista, poeta y en especial dramaturgo. Él es el famoso padre del Teatro Nacional. En cuanto a Segura, ¿por qué es padre del Teatro Nacional? Por tres motivos. A ver, ¿cómo es su teatro para que sea un teatro peruano, ejemplar? Bueno, primero decirte que este autor es el padre del Teatro Nacional, no porque haya creado una obra, sino por una continuidad de obras. O sea, este autor escribió muchas obras, ¿sí? Muchas obras teatrales. Tiene una abundante producción teatral. Número dos, sus personajes son típicos personajes criollos, de clase media y clase baja, o del pueblo. Él te muestra personajes típicos del Perú, de Lima. Y su lenguaje es muy limeño. Tiene un lenguaje muy limeño, muy coloquial, muy popular, ¿ya? Muy popular. Entonces, muchachos, ahí tenemos quién fue Manuel Asencio Segura, ¿ya? ¿Quién fue? El padre del Teatro Nacional, por su abundante producción teatral, por sus tipos de personaje y por su lenguaje. En cuanto a su obra más importante es Ñacatita, publicada, estrenada en 1845. Es una comedia de costumbres que tiene como temas la manipulación de Ñacatita. Recuerden, Ñacatita es una anciana, manipuladora, ¿verdad? Manipuladora. El otro tema es el matrimonio concertado por la madre. En esta obra, la mamá quiere casar a su hija con el hombre que ella quiere, un hombre con plata. Y por último tenemos la rebeldía de la hija rebelde, ¿no? La hija que hace lo que quiere, ¿no? Bueno, en sí tampoco va por ahí, va por el lado de que es la hija que no quiere hacer lo que la madre le dice. ¿Y por qué no? Porque no está de acuerdo, ¿no? Otros rasgos son que está escrita en verso y que usa el octosílabo, ya usa el octosílabo. Ujú. Muy bien, chicos. Pasemos a otro punto. Pasemos a otro punto. En cuanto a personajes, ¿quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes de esta obra? Tenemos a Ñacatita, la alcahueta, la viejita chismosa. Tenemos a Rufina. Rufina es la madre de Juliana y es por ende la mamá autoritaria, ¿ya? La madre que quiere casar a su hija con un hombre con plata, ¿sí? También tenemos a Jesús.
que es el esposo de Rufina, el papá de Juliana. Un hombre bueno, razonador, amable. Manuel es el pretendiente de Juliana, pero el primero, un hombre pobre, humilde, honesto. Y luego tenemos a don Alejo, que es el pretendiente con plata supuestamente. Y sí, ya tiene plata, pero es un hombre malo, es un hombre que oculta algo. ¿Y qué oculta? Oculta, oculta que, que tiene esposa, oculta que es casado, ¿ya? Porque este hombre es casado. Y por último tenemos a Juan, el amigo de Jesús, que descubre la verdadera identidad de Alejo. Él es el cartero. Él va a descubrir que don Alejo es eh, casado, ¿ya? Con una carta que le mandan del Cusco. Ahora, hasta es el tema, ahí es el tema, no el tema de costumbrismo. Y ahora pasemos a romanticismo. ¿Y cómo es esto? A ver, vamos a hablar de esto, ¿ya? Vamos a hablar de romanticismo. El romanticismo, pero antes de eso, chicos, ¿están ahí? Hola, ¿sí están? Es que yo siento que hablo solo y siento que nadie me escucha. Ah, ¿sí están ahí? Ah, ya, muy bien. En cualquier momento de la clase pueden opinar, ¿ah? Opinar, intervenir, hacer un comentario. Eso es bienvenido, por favor. O sea, realmente, chicos, participen para yo saber que están ahí, ¿ya? Es que no hay ni una cámara prendida, o sea, eso es algo muy, muy incómodo. Ojalá comenten algo, comenten, pregunten, hablen, prendan la cámara, por favor, muchachos, ¿ya? Ahora, el costumbrismo era el tema pendiente de la semana pasada, pero ahora sí entramos con todo al romanticismo, porque la práctica de hoy tiene que ver con eso, ya tiene que ver con romanticismo. ¿Qué es romanticismo? Ya, el romanticismo es un movimiento literario europeo. No es un tema peruano, es un tema europeo, ¿ya? Sucede que el romanticismo surgió en Alemania. ¿Cómo que en Alemania? Sí, en Alemania surgió. ¿Cuándo? En Alemania surgió a finales del siglo XVIII, ¿sí? Ahí surge en Alemania, a finales del siglo XVIII. Ahora, el romanticismo se opuso a un movimiento. ¿A qué movimiento se opuso? Se opuso a un movimiento anterior llamado neoclasicismo, ¿ya? Los románticos se oponen a los neoclásicos. En el caso peruano, los románticos no se oponen en sí a nada. No, no, no es que el Perú haya tenido un movimiento neoclásico anterior, no. Lo anterior al romanticismo, ¿qué fue? El costumbrismo. Pero así entre nos, nuestro costumbrismo no fue un movimiento muy diferente al romanticismo. Fue prácticamente lo mismo, ¿ya? Fue prácticamente lo mismo. Entonces, muchachos, quería comentarte eso, ¿no? El costumbrismo en el Perú llegó de Europa, pero en sí no se opuso a lo costumbrista. Fue un tipo de continuación, ¿ya? Ahora, el romanticismo en el Perú llega en qué contexto? Llega cuando en el Perú gobernaba Ramón Castilla, prosperidad falaz. Entonces, chicos, miren ese dato, ¿no? El romanticismo llega al Perú en un momento de bonanza, en un momento de prosperidad, en un momento de equilibrio, ¿ya? Digamos que nos iba mejor que antes, así es. Ahora, en cuanto al romanticismo, hay un problema con el romanticismo peruano. ¿Qué problema es? El problema es, muchachos, el problema es que, eh, que nuestros románticos
no van a cumplir con la principal premisa romántica, que es la libertad, ¿ya? La libertad. Se supone, ¿no?, que los románticos deberían ser libres, ¿no? Pero en el Perú no. Los románticos van a imitar, van a ser imitativos, ¿ya? No tenemos un romanticismo original, sino un romanticismo imitativo. Y lo peor, nuestros románticos van a imitar modelos españoles. Entonces, la pregunta es, ¿para qué nos independizamos si vamos a seguir imitando lo español, ¿no? Como si España fuera el modelo, como si España fuera la base, como si España fuera todo, ¿no? Entonces, una característica principal de nuestro romanticismo, ¿cuál es? Uno, la imitación de modelos españoles, la imitación del romanticismo español. Y dos, la falta de originalidad. Esa es la otra característica de nuestro romanticismo. Ahora, el romanticismo peruano se inició en 1848 con la publicación del Padre Orán, aunque otros dan otra fecha, 1851, con el estreno de El poeta cruzado de Manuel Corpancho. Entonces, ahí tenemos cómo se inició nuestro romanticismo. ¿Quiénes son nuestros románticos? La verdad, jóvenes, hay varios románticos. Por ejemplo, tenemos a Juan de Arona, a Clemente Altaus, pero el más importante de todos es Ricardo Palma, el autor de Las tradiciones peruanas. Entonces, sería importante, ¿no?, conocer quién fue Ricardo Palma. Ricardo Palma es un autor peruano conocido como el bibliotecario mendigo, ¿ya? Conocido como el bibliotecario mendigo. Ujú. ¿Y por qué fue llamado así? Porque este autor reconstruyó la Biblioteca Nacional, ¿ya? Por eso, ¿ya? Este autor reconstruyó la Biblioteca Nacional cuando hubo la guerra con Chile. Ahora, Ricardo Palma escribió muchas cosas. Por ejemplo, escribió teatro, escribió novela, escribió cuento, ¿ya? Escribió, como te das cuenta, de todo. Cuento, novela, teatro, ¿sí? Pero, eh, qué es lo que en especial va a escribir? Narración, ¿ya? Narrativa. Y su obra más importante, la obra más importante de Ricardo Palma se llama Tradiciones, Tradiciones Peruanas. ¿Qué es una tradición? Ya, cuidado con este dato, porque este dato es muy importante, ¿no? Es muy importante saber qué es una tradición. Una tradición es una especie narrativa que combina la leyenda romántica con el cuadro de costumbres. Eso es. Es una historia que combina la leyenda romántica y el cuadro de costumbres. Tiene algo de leyenda romántica y algo de cuadro costumbrista. Profe, o sea que combina leyenda con costumbre. Más o menos, ¿ya? Va por ahí. Es que en sí no es solamente eso. Combina leyenda, cuadro de costumbres, historia y humor. Todo eso encontramos en una tradición, ¿ya? Combina cuadro de costumbres, historia, leyenda, humor, ¿ya? Es la obra maestra de Ricardo Palma. Cuidado con ese dato. ¿Por qué digo eso? Cuidado con ese dato, porque hay personas que dicen, hay personas que dicen, ah, son cuentos. Y no es que sean cuentos, no son cuentos. Una cosa es una tradición y otra cosa es un cuento. No confundir especie cuento con especie tradición, ¿ya? Una cosa es tradición y otra cosa es cuento, ¿ya? Muy bien. Pasemos a otro punto. Eh, Aquí tenemos partes de la tradición, ¿ya? Aquí tenemos partes de la tradición. Una tradición tiene partes. Por ejemplo, tenemos la presentación de la historia o del ambiente. Cuando tú lees una tradición, siempre encontrarás esto. ¿Qué cosa?
la presentación de la historia del ambiente. El narrador te va a explicar en dónde estamos, de qué trata todo esto, cuál es el contexto, ¿sí? Presentación de la historia o del ambiente. Luego tenemos la digresión histórica, que es insertar datos fidedignos en la narración, fechas, personajes, escenarios, hechos históricos. Luego se va a desarrollar la anécdota, ¿ya? Con giros criollos, con frases criollas y finalmente se cierra con un tipo de moraleja, ¿ya? Eso es una tradición. Ahora, estas tradiciones de Ricardo Palma tienen un estilo muy oral. Hay mucha oralidad y mucha ironía, ¿ya? Oralidad, ironía, humor. Todo eso encontramos en una tradición, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las tradiciones más importantes? Por ejemplo, tradiciones importantes son, por ejemplo, al rincón quitacalzón, el alacrán de Fray Gómez, Don Dimas de la Tijereta, los incas ajedrecistas, al pie de la letra, entre otras tradiciones, ¿ya? Son relatos muy interesantes. Ahora, pasamos al tema de realismo. Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? A ver, cualquier duda, a ver, chicos, es el momento. A ver, acá me están comentando. Profe, ¿todo bien? Ah, ya, muy bien. Acá me preguntan, profe, ¿y en qué año termina el romanticismo? El romanticismo se acaba con la guerra con Chile. El hecho histórico, el hecho histórico que acaba el romanticismo es la guerra con Chile, ¿ya? La guerra con Chile. Ujú. Ahora, la guerra con Chile, ¿de cuándo a cuándo duró? Acá lo tengo, desde el 79 hasta el 83, ¿ya? Es decir, que en el 83 acaba el romanticismo y empieza el realismo, ¿ya? Así es, 83. Aunque acá dice 84, veo, total, 83, 84. Ujú. Bueno, cuestión de años, ¿no? Por ahí hablan de una fecha, otros de otra fecha. Ujú. 83, 84, ¿sí? En esos años ya se acaba el romanticismo. Ahora, se acaba el romanticismo y va a empezar el realismo. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Es que ya no se podía ser romántico. Es decir, mira, el Perú perdió la guerra contra Chile. ¿Ya? El Perú pierde esta guerra. ¿Y qué? ¿Va a seguir siendo romántico, soñador? Pues ya no. Había que cambiar. Había que de repente enfocarse a la realidad. Y así apareció el realismo. ¿Ya? El realismo es un movimiento literario también francés. Date cuenta cómo siempre imitamos lo de Europa, ¿no? Entonces, el realismo es un movimiento francés, ¿ya? Es un movimiento francés. Eh, en Francia tuvo autores muy destacados, Flaubert, Stendhal, Balzac. Incluso el realismo va a llegar a Rusia. Y en Rusia hubo autores muy importantes, ¿no? Como por ejemplo Dostoyevsky, ¿ya? Como Dostoyevsky. Pero, bueno, el realismo va a llegar al Perú, ¿ya? El realismo va a llegar al Perú. En el Perú, ¿qué pasaba? Reconstrucción, pues, reconstrucción. Me refiero a que el Perú estaba en crisis, habíamos quebrado, ¿ya? Habíamos quebrado. La guerra nos dejó por los suelos. A ver, entonces, si te preguntan cuál es el contexto del realismo, tú dirás Guerra del Pacífico, ¿ya?
Guerra del Pacífico y Reconstrucción Nacional. He allí el contexto. En cuanto al concepto, bueno, ya sabes, ¿no? El realismo es un movimiento literario de origen francés, que se desarrolló en especial en el género narrativo y expositivo. Al Perú llegó a finales de la guerra con Chile, ¿ya? Y se prolongó hasta la primera década, perdón, del siglo XX. Ahora, ¿cómo es el realismo? Bueno, aquí tenemos unas cuantas características. Primero, el realismo rechaza el tono intimista, ¿ya? Rechaza el tono intimista. O sea, rechaza ese sentimentalismo, ese intimismo, todo eso lo rechaza, ¿ya? ¿Y qué prefiere? Prefiere una mayor objetividad, eso prefiere, una mayor objetividad. Los realistas son objetivos, no son subjetivos. Rechazan el pasado, rechazan lo exótico. ¿Y qué buscan? Buscan lo actual, la realidad, porque el Perú estaba mal. Habían problemas sociales y económicos. ¿Para qué van a escribir del pasado? ¿Para qué de lo exótico? No, hay que escribir del hoy, ¿ya? Luego tenemos temas sociales, ¿ya? Hay temas sociales. Los autores van a escribir de la sociedad, ¿ya? Los autores van a escribir de la sociedad. Van a optar en especial por situaciones contemporáneas. Luego tenemos que tuvieron un propósito moral. Ellos querían que las obras transmitan ideas. Ellos querían eso, que las obras transmitan ideas. Querían que las obras muevan al pueblo a la acción, ¿ya? Eso querían, ¿ya? Eso querían. ¿Qué más? Había un nacionalismo muy agresivo, un nacionalismo muy agresivo. Eh, en aquel tiempo se fomentaba de forma muy natural el odio a otros países. Y ese dato es muy importante, ¿no? En aquel tiempo se hablaba de el odio a Chile, de la muerte a los chilenos. Era un tema normal, ¿ya? Un tema normal. Bueno, se puede comprender desde el día de hoy ese odio, debido a que realmente la guerra había dejado graves secuelas en nuestra memoria, ¿ya? Y recuerda que los autores realistas se van a preocupar bastante por la renovación del país. Ellos quieren cambiar el país, sacarlo del hoyo, quieren que el Perú avance, que vuelva a ser un gran país, ¿ya? Entonces, esas son las características del realismo, ¿ya muchachos? Del realismo. ¿Quiénes son los autores peruanos? A ver, ¿quiénes son los autores peruanos de aquel tiempo importante? Hay varios, ¿ya? Por ejemplo, el más importante, sin lugar a dudas, es Manuel González Prada. Manuel González Prada, sin lugar a dudas, es el autor más importante, pero no es el único. Hay más autores. Por ejemplo, está Manuel González Prada, está Abelardo, de escritoras, ¿no? De escritoras mujeres, ¿ya? De autoras que van a escribir de una forma muy notoria y con gran talento, ¿ya? Con gran talento. Bueno, muchachos, entonces tenemos autoras de gran calidad, ¿no? En este tiempo. El autor que nos piden para postular es González Prada. De Manuel González Prada es importante aclarar algunas cosas. Por ejemplo, González Prada es un autor peruano, un autor limeño, un autor de clase alta, un autor muy
muy importante escribir, reflexionar sobre qué más fue poeta, ensayista, destacó en esos dos campos, poesía y ensayo, y siempre estuvo muy interesado por el país, su política. Perdón, muchachos, se fue. ¿Hemos vuelto? ¿Sí? ¿Me oyen bien ahora? Sí, profe, sí. Ya, profe, disculpe, se fue, creo, el formato el internet. Pero bueno, ya hemos vuelto. Sí, chicos, disculpen. Hola, ¿qué tal, Camila? Sí, cuando no Movistar. Movistar también quiere ser parte de la clase, dice. Bueno, entonces te estaba hablando de este autor, ¿no? Un autor muy importante para el país, un autor que quería, pues, este autor quería cambiar el país, cambiar su política, cambiar su literatura, quería cambiar las cosas, ¿ya? Y me parece bien, bien que un autor esté preocupado por el cambio, ¿no? Por el cambio del país. Ahora, este autor escribió muchas cosas. Por ejemplo, tiene ensayos, tiene poemarios, ¿ya? En cuanto a los ensayos, su libro de ensayos más importante se llama Páginas Libres. Ese libro es muy, muy importante, ¿ya? El famoso libro Páginas Libres. Páginas Libres es un libro donde este autor introduce, o bueno, o mejor dicho, recopila varios discursos y ensayos que él había escrito con tiempo. ¿Ya? Sí, sí, sí. Páginas Libres es un conjunto de ensayos, un conjunto de discursos que este autor escribió. En este libro, él va a criticar duramente, duramente nuestra sociedad, ¿ya? Él critica duramente nuestra sociedad. Muy bien, pasemos a otro punto. Ahora, en cuanto a sus poemarios, González Prada siempre rechazó la influencia española. Él quería buscar otras influencias y por eso era un gran lector de qué? Era un gran lector de literatura francesa. ¿Ya? Él leía bastante literatura francesa y debido a estas lecturas de obras francesas, utilizó estrofas antiguas de Francia. Por ejemplo, utilizó el llamado rondel, utilizó el triolet, utilizó el pantum, que eran estrofas francesas. ¿Ya? Todo eso usaba él, estrofas francesas. Muy bien, pasemos a otro punto. Este dato del uso de estrofas francesas es muy importante. ¿Saben por qué? Porque este autor, ya, este autor va a ser llamado precursor, ¿ya? Precursor del modernismo. Y ese dato ha venido en varios exámenes de admisión, ¿no? ¿Por qué González Prada es precursor? ¿No? ¿Por qué es precursor del modernismo? Y la respuesta es, él es precursor del modernismo porque él utilizó estrofas francesas, como el triolet, el rondel y el pantum. Esa es la respuesta, ¿ya? Incluso vino una vez en examen de admisión. ¿Por qué Prada era precursor del modernismo? ¿Ya? Sí, ya vino, ya ha venido antes. Ujú. Siempre, no está de más, ¿no? Comentarte qué es lo que ha venido, qué puede venir, ¿verdad? Así es. Muy bien, pasemos a otro punto, por favor, pasemos a otro punto. Eh, Ahora, recuerda, González Prada es un autor que siempre buscó la renovación ideológica, la renovación literaria, la renovación de la sociedad. ¿Ya? Él siempre quiso cambiar el país. Y es un autor, como te conté, ¿no? Que renovó nuestra poesía. ¿Cómo? Usando estrofas francesas. ¿Ya? Este autor usaba estrofas francesas.
¿Como cuáles? Como el triolet y el rondel, ¿ya? Como el triolet y el rondel. Muy bien, pasemos ahora a otro punto, por favor. Pasemos a otro punto. A ver, Prada, tal vez este sea el dato más importante de hoy. Tal vez la clase de hoy tiene que ver con esto. Prada es el precursor no solo del modernismo, es el precursor también de ¿qué? Es el precursor de el indigenismo, ¿ya? Que es un tema que viene bastante en admisión, ¿ya? En los últimos exámenes de San Marcos, lo que más está viniendo es indigenismo, ¿ya? Entonces, muchachos, es un dato que no tenemos que pasar por alto, el indigenismo. ¿Y quién es su precursor? Nada más y nada menos que Manuel González Prada. Él es el precursor de, de el indigenismo, ¿ya? Él es el precursor. Ujú. Muy bien. Pero ¿por qué es el precursor? ¿Qué hizo González Prada? ¿Por qué merece ser llamado precursor? Y hay una respuesta, pues. Él es el precursor porque él fue uno de los primeros que defendió al indígena y que denunció este maltrato contra el indígena. ¿Cómo que maltrato? Es que al indígena lo maltrataban, al indígena le trataban muy mal, abusaban del campesino. En aquellos tiempos, el régimen de la hacienda era muy abusivo. El hacendado, pues era un hombre muy cruel. Entonces, González Prada será uno de los primeros que va a criticar este abuso. ¿Cómo es posible que se maltrate de esa forma al campesino? O sea, no está bien, ¿no? Estamos haciendo algo incorrecto, dirá pues González Prada, ¿no? No se puede tratar de esa forma al indígena, ¿ya? Bueno, muchachos, entonces, como te explico, pues González Prada defendió mucho al hombre andino, defendió al hombre peruano, ¿ya? Porque había mucho maltrato contra él, contra el hombre peruano. Ujú. Por ejemplo, en la guerra con Chile, en la guerra con Chile, se culpó al indígena de nuestra derrota. Y por eso Prada no lo va a soportar y va a hablar claro, ¿no? Él va a hablar claro. La culpa no es de los indígenas. O sea, decir perdimos por culpa del indígena es algo errado, ¿no? Y que solamente, pues, ¿qué demuestra? La ignorancia de nuestros políticos. Así es. Bueno, eso para empezar, ¿no? Sigamos. Prada, ya sabes, precursor del indigenismo. Ahora, ¿en dónde dice eso? ¿En dónde él habla en donde él habla del campesino, en donde habla del indígena? Tiene varios ensayos, ¿ya? Un ensayo, un ensayo es, por ejemplo, Páginas Libres. Otro libro en donde habla de esto es Horas de Lucha. Son libros donde este autor reflexiona sobre el indígena, ¿ya? Son estos libros, ¿no? Donde él reflexiona sobre el indígena. Muy bien, pasemos a otro punto. ¿Cuál es el libro más importante de González Prada? Su libro más importante se llama Páginas Libres, ¿ya? Ese es su libro más importante, Páginas Libres. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata Páginas Libres? Páginas Libres pertenece al tema de ensayo, ¿ya? Ensayo político. Ese es su tema, ensayo político. Y es un libro publicado en París, ¿ya? Que contiene los discursos que este autor dio en varios lugares. O sea, González Prada era un autor que daba discursos. Ese dato es bien interesante, ¿no? O sea, su obra literaria son los discursos que este autor daba. Este autor daba eh, de repente ante un grupo de estudiantes, en un parque, en un auditorio, ¿no? Entonces,
esos discursos que este autor daba, con el tiempo se juntaron y se publicaron en formato de libro. Eso es Páginas Libres, un conjunto de discursos, ¿ya? Y fueron discursos muy polémicos, pues. O sea, eran discursos muy polémicos, donde este autor criticaba en especial a su propia clase. Es algo que hoy día prácticamente no se hace, ¿no? Hoy en día en el Perú, la clase alta, por ejemplo, no se critica a sí misma. Lo que hace es culpar a otros, ¿no? Culpar a otros. Así es, muchachos. Bueno, pasemos a otro punto. No quiero hablar de esos temas, me hacen renegar. Ahora, González Prada criticó muchas cosas. Por ejemplo, criticó para empezar a la clase alta. Número uno. Dos, criticó a nuestros propios políticos. Claro, González Prada es un autor que criticaba a los políticos duramente. Eso también lo llevó a ser anarquista, es decir, a no creer en nuestros políticos. Ahora, luego de muchos años escribiendo de política y hablando de esto, la gente le pidió, ¿no?, que por favor postulara a algún cargo público, ¿no? De repente que forme un partido político. Lo formó ya, formó su partido político, pero este autor se negó a participar como candidato. Y creo que hizo bien, ¿no? Porque si él postulaba a la presidencia, tal vez podía caer en lo mismo, ¿no? Era un autor muy valiente. O sea, Prada era un autor muy valiente. Se enfrentó a todo el país, a toda su clase, y denunció los problemas del país, ¿ya? Los problemas del país. Ujú. Bueno, chicos, Páginas Libres es su gran libro, ¿ya? Su gran libro, donde se encuentra el famoso discurso llamado Discurso en el Politeama. Discurso en el Politeama es su libro, su discurso más importante. Es el discurso donde que este autor dio frente a un grupo de escolares. Y eso es algo alucinante, ¿no? O sea, ¿te imaginas a Vargas Llosa dando un discurso en un colegio nacional? No, es algo impensable, pues. Pero González Prada fue a un colegio. Justo el otro día estaba leyendo sobre esto y qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante este dato de González Prada en un colegio, hablándole a los escolares y diciéndoles que no se den por vencidos, que hay que luchar por el país, ¿no? Me parece algo muy bonito, ¿ya? Ahora, ¿qué le dice González Prada a la juventud? ¿Qué le dice? Le dice que los que van a cambiar el Perú no son los adultos, no son los políticos, sino los jóvenes. Los jóvenes van a cambiar el país. Son los llamados a cambiar nuestra sociedad. O sea, date cuenta, qué tal motivación, ¿no?, de este autor, ¿no? Yendo al colegio, motivando a estudiantes, diciéndoles, quien va a cambiar el país son ustedes, no yo, ¿no? Y bueno, qué tal honor, ¿no?, haber escuchado a este autor, ¿no?, al famoso González Prada. Ahora, ¿qué más contar? Decirte que González Prada dio este discurso donde critica varias cosas. Primero, critica a los políticos, critica la corrupción de los políticos, critica a la generación antigua que no supo defender el país, critica, eh, critica la improvisación del país, critica nuestra ignorancia, porque para Prada el Perú es un país de ignorantes. Y ese dato es bien fuerte. Es un país de ignorantes. Eso dice González Prada, ¿ya? ¿Qué es lo peor del Perú? Que es un país de ignorantes, de gente ignorante. Y lo peor, de gente que se molesta si le dice sus verdades, ¿no? Eso dice González Prada. Un país de gente muy mediocre, de gente muy soberbia, ¿no? Entonces, muchachos, Prada comienza a hablar todo esto y dice que los viejos son los culpables también. Los viejos, esa generación vieja,
que no supo defender el país, ¿no? Ahí tenemos, lo que dice Prada, ¿no? La generación que no supo defender el país. Ujú. Ahora, ¿algo más de Prada? Sí. Prada también dice que el indígena tiene que levantarse, que que esta nación indígena puede ser una nación digna, pero requiere de algo. ¿De qué requiere? ¿De qué habla Prada? Prada habla de educación, ¿ya? Prada habla de educación. Él dice, lo que le falta al indígena es educación. Si lo educamos, este pueblo se va a levantar. Eso dice González Prada. La pregunta es, ¿tendrá razón? ¿Le falta al indígena educación? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Le faltará eso o no? ¿Le faltará educación o no? La respuesta es, ese es un gran problema, ¿ya? Ese es un gran problema. Ya, justo vamos a hablar de eso. ¿Qué opinan? ¿Al pueblo indígena le falta educación? A ver, piénselo bien. A ver, ¿al pueblo indígena le falta educación? ¿Sí o no? Profe, yo creo que sí. A los indígenas les falta educación. Eh, pero hay un problema con esa forma de pensar. Y voy a decirte cuál es. El problema, cuando uno dice al indígena le falta educación, es ¿qué, qué educación? ¿Qué cultura? ¿No? O sea, ¿por qué pensamos que el indígena es un ignorante? ¿Es ignorante porque no sabe escribir? Entonces creemos que la escritura es la cultura. ¿Y por qué? ¿Por qué no pensar que la oralidad es también válida? O pensamos que es ignorante porque no sabe hablar castellano o español, o porque habla quechua. Pero, ¿por qué es la ignorancia el quechua? O es ignorante porque no tiene nuestras costumbres. Entonces, ¿qué tienen de malo sus costumbres? ¿No? Entonces, ahí viene el problema de González Prada. ¿Qué le falta al indígena? Educación, pero ¿qué educación? ¿De qué hablamos? ¿De la educación occidental? Entonces, ¿qué le falta para ser civilizado? ¿Ser como nosotros? O sea, esa pregunta es muy importante, ¿ah? Es muy importante porque durante aquel tiempo, esta idea, la gente la aplaudió. Es cierto, hay que educar al indígena. Un momento, ¿educarlo con nuestra educación? ¿Y por qué no pensamos que lo que ellos saben es también conocimiento? Hay un problema ahí. Cuando uno dice hay que educar al indígena, a la vez lo está tildando de incivilizado. ¿Ya? El problema está allí. O sea, González Prada tenía un buen pensamiento para aquel tiempo. Su pensamiento es entendible, ¿ya? Pero hoy en día, que alguien diga eso, está totalmente equivocado, ¿ya? No podemos, por ejemplo, el otro día estaba en el Facebook y me pasaron un video de un chico, ¿ya? De un pituco que decía, hoy manjas, o sea, este Serrano de Castillo ha ganado porque, pucha, la gente que ha votado por él son puros serranos, pues, manjas, puros ignorantes, pues. Y esa gente de la sierra, o sea, no sabe nada del Perú, ¿ya? Y es fácilmente manipulable, pues, no como nosotros, pero yo decía, ala, no puede ser posible que esa bestia, ya que está hablando ahí, estudie en un colegio como el Marca, pagando al mes 20.000 soles, y diga esas estupideces, o sea, en pleno siglo XXI y en el bicentenario. O sea,
O sea, en nuestro bicentenario, muchachos, hay un problema ahí. Hay un problema ahí. O sea, pensar que porque es provinciano es ignorante es algo totalmente terrible, ¿no? No, no por ser provinciano eres ignorante. No por ser de la sierra eres alguien desinformado. No por ser alguien del mundo andino eres manipulable, ¿no? Es como que a la sierra el internet no llega, pues. Solamente llega a La Molina, man, ¿ya? Pero no llega a Ayacucho, pues. No llega al Cusco, pues. Ya. Ese pensamiento es algo desfasado. González Prada planteaba eso hace 140 años, porque era otra realidad. Pero plantearlo hoy en día no es válido, ¿ya? No es válido. Claro, o sea, y educación y cultura no es solo aquello que está en los libros. Educación y cultura puede estar de forma oral y puede estar en quechua o en castellano o en inglés. Y no tienen por qué ser solo matemática o literatura. El conocimiento también puede ser cómo sembrar, cómo cosechar, en qué día, en qué mes, cuándo regar. O sea, no es que lo nuestro sea lo único. ¿Ya? Entonces, cuidado con ese dato, ¿no? Entonces, ¿qué papel cumple aquí González Prada? González Prada es un precursor del indigenismo. ¿Por qué? Porque él revalora y defiende al indígena. No obstante, su visión es demasiado paternalista. ¿Por qué? Porque él propone educar al indígena como si se tratara de un niño o de alguien sin cultura, ¿ya? Ahora, profesor, ¿está criticando al gran González Prada? Yo no, la crítica ya lo hizo hace tiempo. Y no es culpa de Prada, es que también los años pasan y también las soluciones cambian, ¿ya? Así es. Claro, Urco, tú decirle al indígena, eres un ignorante porque no hablas castellano, es lo mismo que hizo el español hace 500 años. Y yo le puedo comprender ese argumento al español de hace 500 años, porque el que vino a conquistarnos era un ignorante, pero pasa soportable ese argumento en el siglo XXI a un mismo peruano, pues no va por ahí, ¿ya? Urco, quién no es muy peruanista? Coméntame. Dices, muy peruanista no es. ¿A qué te refieres? ¿A Prada o a quién? Prada es un gran peruano. Prada es un gran peruano, ¿ya? Solo que Prada critica según la óptica de su tiempo. Ujú. Prada es un gran peruano que criticó a la clase alta y defendió a los indígenas. Pero ten en cuenta algo, ¿no? Los conceptos de cultura también han ido cambiando con los años. Así que no es que Prada sea un mal autor, es un gran autor y hasta hoy lo que él dice es muy admirado. Léete su trabajo, léete sus discursos. Algunos postulados siguen siendo correctos, otros pues tienen que revisarse, ¿ya? Así es. Ahora, otra autora o autor es Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner, muchachos, muchachas, es una autora cusqueña, ¿ya? Autora cusqueña. Es una autora, chicos, una autora que nació en el Cusco, fue hija de pequeños hacendados, estudió quechua. Ujú. A ver, un segundo, bebé. Un segundo, chicos. Muy bien. Ahora sí, ya está, ya volví. Muy bien, chicos. Entonces, esta autora fue muy importante para el país. Sabemos que hasta fue alumna de Ricardo Palma y esta autora fue periodista, ¿ya? Trabajó en varios periódicos como La Bolsa, El Perú Ilustrado. Fue una autora muy, muy importante para el país.
Ahora, te cuento algo más. Te cuento algo más. Esta autora tuvo una posición anticlerical. Es decir, esta autora estuvo en contra del clero. Y ese dato es muy importante en el tema del realismo, el clero. ¿Por qué los autores criticaban tanto el clero? La iglesia. A ver, chicos, ¿alguien del aula critica la iglesia? ¿Quién del aula es católico? ¿Quién no es católico y por qué no? ¿Tenemos aquí a alumnos religiosos o no? A ver, muchachos. Uy, nadie me cuenta nada. Parece que en el aula son puros ateos. Nadie quiere hablar. Uy, no hay creo alumnos. Chicos, tienen que hablar porque el internet se va a veces y yo no sé si están o no están en clase. Ah, ya. Estaba conversando contigo sobre la religión. Eh, Acá me comentan por interno, profe, la religión. Claro, estaba aquí. Esta autora, por ejemplo, era anticlerical. Estaba en contra del clero. Pero, ¿qué es estar en contra del clero? Estar en contra del clero no es no creer en Dios, es estar en contra de nuestras autoridades religiosas. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué está mal? ¿La religión o el hombre? ¿No? Y esta autora criticaba a nuestros religiosos. Ella planteaba que los religiosos hacen un mal trabajo y que no sabían difundir la palabra de Dios. O sea, había una religiosidad equivocada, ¿ya? Esta autora estaba en contra de la religión, por algo más, porque la religión no permitía el avance científico de los países. Esta autora promovía las ideas positivistas. Ella promovía lo positivista, o sea, lo científico, lo científico. Eh, ¿Y sabes qué? Desde aquel tiempo, chicos, desde aquel tiempo, los escritores planteaban eh, que solamente la industria iba a sacar al Perú del hoyo. Eso planteaban los autores realistas, ¿sí? La industria, la ciencia va a sacar al Perú del hoyo. La religión no puede, o sea, rezando, ¿qué vas tú a conseguir? No, pero en cambio la ciencia sí te va a ayudar, ¿no? A progresar. Había esa visión en el siglo XIX. Ahora, Clorinda Mato de Turner también era una gran defensora de los indígenas y también una gran defensora de qué? De las mujeres, ¿ya? De las mujeres. Ujú. Así es, chicos. Ujú. Un segundo, por favor, chicos. Sigamos, por favor. Ahora, esta autora publicó un famoso libro, ¿ya? ¿Qué libro? Esta autora publicó Ave sin nido. Ave sin nido es uno de los libros más importantes que hay, ¿ya? En la literatura peruana, Ave sin nido es uno de los libros más importantes que hay. ¿Por qué? Porque en Ave sin nido, esta autora denuncia, ¿ya? Denuncia el abuso contra el indígena por parte del gobernador, del cura y el juez, ¿no? Esta autora te dice quiénes son los abusivos, quiénes maltratan al indígena, ¿ya? Todo eso te dice Clorinda Mato de Turner. Así es, muchachos. Eh, Clorinda Mato de Turner tuvo que escapar del Perú. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que escapar? Chicos, tuvo que escapar porque si no escapaba, acá la mataban. Su novela Ave sin nido fue tan escandalosa, ya tan escandalosa, que esta autora tuvo que escapar. Ave sin nido es una gran novela
pero ocasionó que esta autora huya, porque si no huía, podría morir acá. ¿Y por qué? ¿Por qué Ave sin Nido es un libro tan impactante? Porque Ave sin Nido critica a la iglesia, ¿ya? Y en el Perú eso estaba prohibido. No es que te haga algo la iglesia, pero la iglesia también manipulaba a la población. Y por eso esta autora tuvo que escapar. Y murió ya en Argentina, ¿no? En Argentina. Así es. Ahora, Clorinda Mato de Turner es autora de Ave sin Nido. No sé si la has leído. No sé si conoces Ave sin Nido. A ver, chicos, ¿la conocen o no? ¿Conocen Ave sin Nido o no? Sí, ya. La contaron en el colegio. Desde el colegio la conozco. Ya. Esta novela trata de un pueblito llamado Quillac, ¿ya? La novela trata de un pueblito llamado Quillac. En Quillac viven campesinos, ¿ya? Pero viven en condiciones realmente terribles, porque los gobernadores, los jueces, los notables suelen perseguirlos, suelen menospreciarlos o abusar de ellos o de ellas, ¿ya? Ahora, Quillac es un pueblo realmente muy penoso. Viven allí indígenas, pero en condiciones terribles. Ahora, ¿qué ocurre en esta obra? Ocurre, chicos, ocurre que en esta obra, ya en esta obra, eh, unos viajeros van a llegar a este pueblo. Una familia llega a este pueblo, los famosos Marín, Fernando y Lucía Marín, ¿ya? Fernando y Lucía Marín llegan a este pueblo, ¿sí? Y cuando llegan a este pueblo, ¿ya? Cuando llegan a este pueblo, descubren, ¿no? Cómo son maltratados los campesinos y pues no están de acuerdo con todo esto, ¿no? Y los Marín deciden proteger a la familia Yupanqui. Y en esta obra te cuentan cómo maltratan a la familia Yupanqui, cómo los Marín los defienden y cómo las autoridades se molestan ante esto. Ellos dicen, ¿cómo es posible que unos extranjeros vengan aquí a defender a nuestros campesinos? Eso no puede ser. Esto puede crear un mal antecedente. O sea, en esta obra las autoridades son de lo peor. Ni siquiera tienen sangre en la cara, ¿no? O sea, saben que hacen mal, pero no les importa porque es su pueblo, ¿no? Entonces, hasta intentan matar a los marín, pero en lugar de matar a los marín, matan a los yupanqui, ¿ya? Entonces, chicos, en esta obra ocurre eso. Ocurre, ocurre que mueren los indígenas Juan Yupanqui y Marcela. Pero Marcela, antes de morir, le cuenta un secreto a Lucía Marín, un secreto que se va a revelar al final del libro. Cuando mueren Juan Yupanqui y Marcela, eh, quedan huérfanas sus hijas, llamadas Rosalía y Margarita. Y los Marín se harán cargo de ellas, de Rosalía y Margarita. En eso aparece un joven llamado Manuel, ¿ya? Y Manuel se va a enamorar de Margarita. Y Manuel se quiere casar con ella, ¿ya? Se quiere casar con ella. Pero en eso se descubre una verdad, que Manuel es hijo del obispo, ¿ya? Del obispo Pedro Miranda y Claro. Pero entonces Lucía en ese momento va a sacar a luz el secreto que le dejó Marcela al morir, que es que su hija, Margarita, es hija del obispo. Entonces, Manuel y Margarita son hermanos, y como son hermanos, no pueden casarse. Entonces, este libro, esta novela pequeñita, esta novelita, ¿qué te cuenta? Pues te cuenta de los abusos en provincia, de abusos en pueblos del Cusco, y abusos cometidos por jueces, cometidos por gobernadores,
pero en especial abusos cometidos por el clero, no por la iglesia. Lo que está haciendo Clorinda Mato con este libro es una clara denuncia contra el clero, ya contra el clero. Y muchachos, de eso trata esta obra, ya de eso trata esta obra. ¿Cuáles son los temas de esta obra? El abuso de las autoridades contra los indígenas, en especial el abuso del clero, ¿ya? El abuso del clero. Otro tema es la violencia social, la injusticia y la solidaridad, ¿ya? Son los temas de esta obra. Aquí tenemos un pequeño esquema que te puede servir, ¿no? Para comprender Aves sin Nido. Recuerda que el escenario es Quillac, ¿ya? Y trata de Marcela y Juan Yupanqui, que piden ayuda a Lucía y Fernando Marín. Los Yupanqui mueren y dejan huérfanos a Rosalía y Margarita. Margarita va a ser pretendida por Manuel, ¿ya? Y no se podrán casar porque son hermanos, ¿ya? Ahora, en la obra vemos que hay abusivos, ¿no? Como el gobernador Sebastián Pancorbo y el cura Pascual Vargas, ¿ya? Son los abusivos de esta obra, el cura y el gobernador. Así es, muchachos, así es. Ahora, por otro lado, chicos, también tenemos por aquí, a ver, pasemos a otro punto. Este es el último tema que vamos a explicar, el tema de posmodernismo peruano, ¿ya? El tema de posmodernismo peruano. El posmodernismo, el posmodernismo es el último tema que vamos a ver y después de esto pasamos con todo a tu práctica, ¿ya? A resolver tu práctica del día de hoy. ¿Ya, muchachos? Así es. Ujú. Muy bien. Entonces, chicos, empezamos. El posmodernismo, el posmodernismo es el movimiento que aparece después del modernismo. ¿Por qué no explicamos modernismo? Porque en admisión no viene, ¿ya? En admisión no viene. Modernismo no viene, ¿ya? Cuando uno habla de modernismo, habla de, por ejemplo, de autores como Chocano, Clemente Palma, pero para postular no viene. Así que mejor pasamos de frente a posmodernismo, ¿ya? El posmodernismo es el movimiento que apareció después del modernismo y que marca su fin, el fin del modernismo. También fue llamado movimiento colónida, debido a que los autores modernistas tenían su revista llamada Colónida. Esta revista era un grupo, era un tipo de texto literario, académico, intelectual, en donde publicaban diferentes escritores, ¿ya? Así es. Ahora, los colónidas rechazaban todo tipo de rigidez, todo tipo de norma, todo eso rechazaban los autores postmodernistas. ¿Quiénes son los autores postmodernistas? Bueno, los más importantes son tres, ¿no? En el Perú, Valdemar y Eguren, y en Chile, la autora Gabriela Mistral. Ujú. Ahora, ¿qué más? Pasemos a otro punto. ¿Qué característica tiene un colónida? Por ejemplo, el espíritu renovador. ¿Ya? He allí las características de un colónida. ¿Ya? El espíritu renovador, las ganas de querer cambiar las cosas. ¿Qué más? La musicalidad, ¿no? La música modernista. Eh, Toda obra postmodernista suena bien, tiene música. Hay un interés por lo nacional, por lo local. Se continúa con la belleza, con la inclinación estética, pero hay un retorno a la realidad inmediata, a lo actual. Y todo es más sencillo,
más íntimo, ¿ya? Así son las obras postmodernistas. Ahora, ¿quién es el autor más importante del postmodernismo? El más importante, el más importante es Valdelomar, ¿ya? Él es el autor más importante, Valdelomar, el famoso conde de Lemos, ¿ya? El famoso conde de Lemos. Ujú. Valdelomar fue un autor que nació en Ica en 1888 y murió en Ayacucho en 1919. Este autor fue poeta, fue ensayista, periodista, dramaturgo, padre del cuento nacional, padre del cuento criollo, escribió de todo realmente. Lamentablemente murió en un terrible accidente en Ayacucho, murió a los 31 años, aún muy joven, ¿ya? Aún muy joven. Ahora, todo esto escribió este autor. Cuentos como El Caballero Carmelo, El Hipocampo de Oro, Los Hijos del Sol, Evaristo, el sauce que murió de amor. Tiene varias novelas, también teatro, ensayo y poemas. Escribió de todo, pero ¿qué fue lo más importante de este autor? Cuento y poesía, ¿ya? He allí lo más importante de este autor, el cuento y la poesía. En cuento tenemos textos como El Caballero Carmelo, que de repente lo has leído, ¿no? Que es la historia de un gallito, la historia de un gallito de pelea y cómo se enfrenta a otro gallo, un gallo llamado el ajiseco. Ujú, así es. Y luego tenemos en poemas el famoso poema Tristitia, ¿ya? Que tenemos que leer el día de hoy, porque este poema ha venido en admisión muchas veces, ¿ya? Muchas veces. Así que vamos a leerlo también, ¿ya? Vamos a leerlo. Aquí tenemos el poema Tristitia, y vamos a leerlo. Tristitia dice: mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. ¿Ya? Entonces, chicos, ahí tenemos el poema Tristitia. Y no te olvides que el cuento más importante de este autor es El Caballero Carmelo, ¿ya? El Caballero Carmelo es un cuento, uno de los más importantes del Perú, y es un cuento que trata de un gallo de pelea que es una mascota en la familia y que termina peleando contra un gallo peleador, ¿no? Un gallo valiente, bueno, más que valiente, un gallo experimentado, conocido como el ajiseco, ¿ya? Y bueno, te narran cómo pelean ambos animales y cómo finalmente el Carmelo gana, pero termina muriendo, ¿no? Termina muriendo al final, luego de 2 días. Para terminar este pequeño repasito y pasar con todo a tu práctica, vamos a hablar de José María Eguren, ¿ya? José María Eguren. José María Eguren es un escritor, ya escritor peruano, que nació en 1874 y murió en 1942.
Eguren es el iniciador de la tradición poética peruana moderna, ¿ya? Un poeta simbolista, debido a que este autor en sus poemas utiliza símbolos, sugerencia y musicalidad. Eguren es un poeta muy influenciado por sus lecturas de poetas franceses, italianos e ingleses. Publicó sus primeros poemas en algunas revistas como Lima Ilustrada, pero la crítica no le va a comprender. La crítica va a pensar que su poesía es demasiado difícil, demasiado oscura. Eh, con el tiempo, autores como los Colónidas o autores de la revista Amauta van a revalorar a este autor, ya con el tiempo, ya con el tiempo. Y finalmente, homenajes de Colónida y Amauta van a lograr que este autor sea reconocido como el gran poeta peruano que es. Ahora, Eguren no publicó muchas obras, tiene solamente unas 5 obras más o menos, es autor de Simbólicas, La canción de las figuras, Sombras, Rondinelas y Motivos estéticos, ¿ya? Son todos los libros de este autor y el último es un libro de ensayos, ¿no? Motivos estéticos. Ahora, ¿qué caracteriza a la poesía de Eguren? Su intimismo, ¿no? Su mundo subjetivo. Eguren no te va a hablar de la realidad, no te va a hablar de la calle, no te va a hablar de la sociedad, no. Él te inventa un mundo, ¿ya? Él en su poesía no es de decir las cosas, su poesía no dice, su poesía sugiere, da a entender. Es una poesía misteriosa, sugerente, que como que potencia nuestra fantasía. Hay mucha música, mucho color, mucho mundo infantil y mucho gusto por lo maravilloso, por el mundo de hadas, por el mundo encantado. Y bueno, un poema importante de este autor es el poema La niña de la lámpara azul. ¿Ya? Es un poema importante de este autor. Ahora, en este momento, muchachos, pasaremos a nuestra práctica, ¿sí? Así que por favor, todos abran su práctica que vamos a resolver en este momento. Todos con la práctica, por favor, en la mano. A ver, muchachos, ¿estamos listos? Muy bien. Costumbrismo. Dice, niñas que leyendo aquesto, mostrando ceñudo el gesto, sí, las hay, pero que de lo leído saquen el fruto debido, no las hay. Niñas pulidas y bellas como el sol y las estrellas, sí, las hay, pero de tal condición que no tengan presunción, no las hay. Eh, en relación con el poema a las muchachas de Manuel Asensio Segura, podemos evidenciar que, a ver, ¿qué se puede evidenciar? A ver, chicos, en esta pregunta estamos viendo un poema, y es un poema costumbrista, ¿no? Donde este autor te habla de cómo son las muchachas de Lima, y está criticando, ¿no? Criticando cómo algunas chicas leen molestas, pero que no quieren aprender lo que está en el texto. Bueno, no sé, me parece que aquí Segura está un poquito criticón. A ver, ¿qué clave estás marcando? La D. A ver, la D. El interés por describir a las jóvenes de la declinante clase alta. Pero, ¿estará hablando de la clase alta?
No hay ninguna palabra que esté indicando que son las mujeres de clase alta. No hay. Es mejor la C, la enseñanza moral que va dirigida a las muchachas. Hay una enseñanza moral, qué es lo bueno, qué es lo malo. Chicas, lean, dicen, lean, y lean sin quejarse. Eso te dice segura. ¿Mm? Ay, bueno, me parece un poema algo machista. Por ejemplo, luego dice, las mujeres son hermosas, pero todas son creídas, ¿no? O sea, no pues, no pues segura. La clave es la C, ya chicos, la clave es la C. Pregunta 2. A ver, la pregunta 2 es también de costumbrismo. Dice, más adelante, una señorita que iba distraída con la vista fija en su amante, que pasaba al mismo tiempo por el frente y en dirección contraria, recibió un encontrón casual de la mula de un repartidor de pan que caminaba a toda prisa y que dándole con los capachos de lleno sobre las posaderas, que según lo visto le costaba su dinero, se las derribó en el suelo sin ceremonia. En relación con el fragmento citado del artículo Las calles de Lima de Manuel Asensio Segura, ¿qué característica del costumbrismo se puede colegir? A ver, chicos, ¿qué marcarías tú por aquí? ¿Cuál es tu clave? A ver, Requena plantea que es la B, la descripción de la realidad inmediata. Bueno, el fragmento trata de qué? De una señorita que va por la calle, ve a su amante por el frente, caminando en dirección contraria a ella, de pronto recibió un encontrón casual con una mula de un repartidor de pan, que caminaba a toda prisa. Aquí están contando un accidente que hubo en la calle. Entonces, la clave es la de, hay una descripción de la realidad inmediata. Ya, dos, clave la B. Pregunta 3. Con respecto a las palabras subrayadas en el siguiente fragmento sobre el realismo peruano, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Se manifestó en la literatura peruana a finales de la década de 1860. Durante los primeros años del siglo XX, coexistió con el modernismo. Como propuesta literaria, se preocupó por la renovación del país y buscó la reivindicación de las élites indígenas y mestizas. Empleó como medio de difusión la narrativa y el ensayo. A ver, muchachos, ¿qué opinan? ¿Cuál es su clave? Es pregunta de realismo, ¿eh? A ver, ¿qué opinan, muchachos?
Uy, nadie dice nada. A ver, vamos paso a paso. La primera. De la primera, ¿qué opinas? ¿Es verdadera o falsa? El realismo apareció a finales de los 60. Eso es, pero dime, pues, ¿el realismo aparece a finales de los 60? El realismo, pero se apareció al final de la guerra con Chile. Eso fue en los 80. Entonces es falso. La primera es falsa, ¿sí o no? Claro, la primera es falsa. Ahora, coexistió durante los primeros años del siglo XX, coexistió con el modernismo. Eso es verdadero, pues. Claro, porque el modernismo apareció a finales a principios del siglo XX y hasta ahí duró el realismo. Sería verdadero. La respuesta es falso o verdadero. Como propuesta literaria se preocupó por la renovación del país y buscó la reivindicación de las élites indígenas mestizas. Falso. El realismo no se preocupa por la élite indígena, sino por los indígenas. ¿Ya? Y por último, usó la narrativa y el ensayo. Eso es verdadero. Así que marcamos la clave, la C. ¿Ya? La clave es la C. Muy bien, muchachos, clave la C. Muy bien, muy bien. Pasamos a otro punto, ¿ya? Pasamos a otro punto. 3 la C, ¿no? Pregunta 4. Wow. A ver, chicos. Yo lo leo, ¿ya? Y te pido a ver que respondas, ¿ya? A ver, me dices cuál es tu clave. A ver, dice. Inténtese hablar al pueblo de sus intereses y fácilmente comprenderá que si antes se hizo todo con él, pero en beneficio de unos cuantos, llega la hora que él haga todo por sí y en beneficio propio. Al escritor le cumple abrir los ojos de las muchedumbres y aleccionarlas, para que no las coja desprevenidas en el gran movimiento de liquidación social que se inicia hoy en las naciones más civilizadas. Harto se habló a la humanidad de sus obligaciones, para que se recuerde ya de sus derechos. Abajo esas mentiras convencionales de respeto y resignación. Todas las antiguallas respetadas, aunque no respetables, sirvieron de cómplices de la tiranía religiosa, política y social. De acuerdo con el fragmento citado, perteneciente a Propaganda y Ataque, incluido en Páginas Libres de Manuel González Prada, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad sobre las características del realismo peruano. Busca reivindicar al pueblo oprimido a través de un nacionalismo agresivo. A ver, a ver chicos, aquí Prada te habla muerte a los chilenos. A ver, ¿cuál es tu clave? Luego dice, trata con objetividad los temas sociales desde una perspectiva intimista. Prada es intimista y no sé, me parece que no es intimista. Evidencia un propósito moral y social, pues el escritor debe transmitir ideas. Esto es de hecho sí o sí cierto, pues porque es realista, ¿no? El escritor transmite ideas. Adopta un enfoque crítico que se manifiesta en su rechazo hacia lo pasado. Adopta un enfoque crítico que se manifiesta en su rechazo hacia lo pasado. ¿Hay un rechazo hacia el pasado? Sí, pues hay un rechazo. Ujú. A ver, ¿qué opinan, chicos? ¿Estamos ahí? A ver, te doy un tiempito, ¿ya? Para que intentes dar tu clave. A ver, chicos, lean bien su pregunta.
A ver, aquí veo unos comentarios. Profe, yo creo que es la A. A ver, es la A, pues chicos. Claro. Solamente para responder ese tipo de preguntas hay que leer nada más. Eh, no hay nacionalismo agresivo. No hay en el texto. ¿Ya? Cuando Prada te hable de Perú, que Chile, que hay que recuperar Arica, Tarapacá, muerte a los chilenos, eso es nacionalismo agresivo, ¿ya? Prada no es intimista. En sus ensayos, peor, ¿ya? Peor, ¿sí? Por si acaso. Así que la clave en la 4 es la A, ¿ya? La 4 es la A. Pregunta 5. Con respecto a las características del realismo peruano, marque la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación. Ujú. A ver, los escritores del realismo en el Perú abordaron los conflictos sociales, porque buscaron ¿qué? A ver, muchachos, ¿qué buscaron los autores realistas? A ver, acá veo una respuesta, profe, yo creo que es la C. A ver, reflexionar sobre la sociedad y proponer un cambio en la visión del país. Claro, eso es cierto. Los autores realistas querían reflexionar sobre la sociedad peruana, saber qué está pasando y a la vez proponer un cambio, ¿no? Buscaban eso, ¿ya? Buscaban promover un cambio. Ujú, eso es. Pasemos a otro punto. A ver, pasemos a otro punto. Pregunta 6. La novela tiene que ser La novela tiene que ser la fotografía que estereotipe, ¿ya? Que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas. En el fragmento citado del proemio de la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, es posible notar que a ver, chicos. A ver, acá me están comentando algo. Profesor, yo creo que la clave es la D. El propósito de la obra es la transmisión de ideas. ¿Ya? La D, ¿no? Claro. eh, en el tiempo del realismo, los autores, los autores planteaban eso. Planteaban que una obra no solo debía distraer, sino que una obra debía ser portadora de ideas, ¿no? Debería transmitir ideas y buscar que el pueblo se mueva, ¿no? Hacia una participación ciudadana. Sí, en la 6 marcamos la D. Ya, 6D. Pregunta 7. Pregunta 7.
En la pregunta 7 dice, en los momentos previos a la configuración del indigenismo en el Perú, escritores como Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada muestran un interés por denunciar los abusos que sufren los grupos indígenas. Sin embargo, sin embargo, a ver chicos, porque asumen la educación del indio como requisito para su reivindicación. A ver, ¿cuál es el sin embargo aquí? A ver, Urco plantea, ya dio su clave, Urco. ¿Qué opinan ustedes? ¿La A o la C? Ahora, la A y la C son válidas, ¿ah? Claro, no, su actitud es paternalista e ignoran el mundo andino. Pero tienes que fijarte cuál de las dos coincide mejor con el enunciado. Sin embargo, porque asumen la educación del indio como requisito para su reivindicación. La C no puede ser. Claro, cuando ellos dicen que hay que educar al indígena, su actitud es paternalista, que consiste en tratar al indígena como un niño. Ujú, así es. Claro, es la A, pues, es la A. ¿Ya? Pregunta 8. Ahora tengo que entrar de mita a la casa parroquial, dejando mi choza y mis hijas. Y mientras voy, ¿quién sabe si Juan de Lira y muere? ¿Quién sabe también la muerte que a mí me espera? Porque las mujeres que entran de mita salen mirando al suelo. En el fragmento citado de la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, el reclamo de Marcela se debe a qué. A ver, ¿qué está reclamando aquí Marcela? A ver, muchachos, ¿qué comentan? A ver, ¿qué está reclamando ella? Dice que ella tiene que entrar a Mita, a trabajar en Mita. Profe, para mí, ¿qué es la C? A ver, a ver. La vigencia de un sistema, claro, la clave la sé, hace rato, ¿ya? La clave la sé. No sé, los compañeros no comentan nada, no, solamente Urco está respondiendo y también Camila y los demás chicos están en silencio. No sé qué ha pasado, chicos, a ver, comenten, por favor. A ver, comenten, comenten. Profe, yo creo que la 8 es la C. Ya, pero estamos en la 9, pues, estamos, estamos en la 9 ya. En la obra ensayística de Manuel González Prada, la actitud paternalista se expone desde la mirada censuradora propia del positivismo del siglo XIX, al asumir que todos los indios son semejantes a menores de edad,
con vicios y sin la educación necesaria para... A ver, chicos. Claro, pues la D no. Los indígenas no tienen que superar viejas creencias. Tienen que ver con reivindicar sus derechos. Claro, si es un niño, si no es culto, no podrá reivindicar sus derechos. Para reivindicarse necesita educación. Eso se pensaba en aquel tiempo, ¿ya? 9, clave la B. Pregunta 10. Respecto, respecto al posmodernismo, señale cuáles de los siguientes enunciados son correctos. Ya, chicos, estamos en la 10. Vecina en clave la 9. A ver, posmodernismo. Señale los enunciados correctos. A ver, durante esa etapa, ¿existía un desencanto de la tradición previa? Esto es cierto. Los posmodernistas estaban desencantados. La literatura se encontraba en un periodo de crisis y desorientación. Eso es también verdadero. Había crisis. Se trata de una etapa literaria anterior al realismo de posguerra. Anterior al realismo no es. Esto es falso. Es evidente el influjo del movimiento romántico en sus autores. Es evidente el influjo del movimiento romántico en sus autores. En el posmodernismo no. Eso es falso. La clave es la uno y 2. Claro, la clave D, ¿no? Muy bien, muchachos, muy bien. A ver, el puerto de Pisco aparece en mis recuerdos como una mansísima aldea, cuya belleza serena y extraña acrecentaba el mar. Tenía 3 plazas. Una, la principal, enarenada, con una suerte de pequeño malecón, barandado de madera, frente al cual se detenía el carro que hacía viejas al pueblo. Otra, la desolada plazoleta, donde estaba mi casa, que tenía por el lado de oriente una valla de toñuces. Y la tercera, al sur de la población, en la que había de realizarse esta tragedia de mis primeros años. Considerando el fragmento anterior perteneciente al cuento Los ojos de Judas de Vadelomar, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. El posmodernismo es la etapa posterior al modernismo en la que se... A ver, chicos, ¿qué está ocurriendo acá en este fragmento? ¿Se dan cuenta que el narrador te está hablando del Perú, que te habla de Pisco, que te habla de algo muy, muy real, muy cierto? Entonces, claro, hay un alejamiento de lo exótico. No, no es la D. ¿En qué parte te habla del pasado? No te hablan del pasado. Están hablando de lo que pasaba en Pisco. Esto no es pasado. Esto es prácticamente el presente, es el hoy. Claro, cuando este autor escribe este cuento, te cuenta algo que pasó hace poco, pero no es el pasado, pues no es el incanato, no es la colonia, es siglo XX. Ujú. El posmodernismo supera el costumbrismo, lo supera, deja de lado lo exótico, ya no se habla de lugares lejanos, sino de lugares cercanos. Y para terminar, jóvenes, pregunta 12,
La correcta, a ver, de la poesía de Guren. Las correctas son, primero la 2, creación de una atmósfera de misterio, onirismo. Y luego tenemos la 3, música, color en sus versos. Chicos, la clave es 2 y 3. Muy bien. Y eso es todo. Jóvenes, hoy día han estado prácticamente ausentes.